Y hoy, Bezrat Hashem, vamos a hablar de toda la parte de las guerras que tuvo que batallar el pueblo de Israel, el Estado, el ejército de Israel, para tener lo que hoy en día tenemos. Obviamente, como pueblo judío, tenemos que siempre saber la regla. Cuando tienes un problema en la vida y quieres solucionar, quieres conquistar, tienes que saber que necesitas hacer dos esfuerzos, uno celestial y uno terrenal. El celestial consiste en pedirle al Creador. El terrenal consiste en hacer. En los negocios, en la salud, en todas las cosas en la vida, si quieres tener éxito, necesitas siempre el cielo y la tierra. Los años antes de la época que conocemos del 1948 del Estado de Israel, esas son las imágenes de la tierra de Israel en ese entonces, 1913. ¿Cómo se veía el Yishuv judío en Israel en ese entonces? Viajeros que llegaban en ese entonces con cámaras ultra sofisticadas, ¿no? Lograban filmar y darnos una imagen de toda esa época a donde estaban en Israel gobernando los otomanos. Israel vivía bajo el dominio musulmán turco en Israel. La vida allá pues depende un poquito de la época del líder otomano que estaba viviendo en ese entonces. Habían épocas más tranquilas o épocas más difíciles, pero de alguna forma los pocos judíos que decidieron vivir allá entre ellos se las arreglaban y hacían lo que podían en tal de sobrevivir. La pobreza de Am Israel en ese entonces y antes también era tanta que debían de andar en vez de cuando shlichim, a personas que vayan a buscar dinero en la diáspora y traer donaciones a Israel para mantener el Yishuv. Esos lugares, como van a ver al rato, acudían los judíos al Kotel. Ese es el Kotel en ese entonces. El espacio de pared a pared no es nada, 2 metros más o menos, o 3, y es lo que había para poder rezar. Esos tefilot de esta gente fueron los que prepararon toda la Geulá que conocemos hoy. Sin esas plegarias y rezos, ninguna guerra y ningún ejército y ninguna operación tendría éxito, porque Akadosh Baruj Hu se apiadó de nosotros, como tenemos todos la fe absoluta en eso, que todas esas plegarias y esas lágrimas de ellos y de muchos judíos en la diáspora que lloraban que ya llegue ese gran día de besar el Kotel con tranquilidad, de besar la tierra de Israel. Esta es la tumba de Shimon HaTzadik en Jerusalén, donde muchas de las personas, ese es el viajero que llevó la cámara, donde en Lag Baomer iban todos para allá a rezar, como van a ver más adelante. Este es Yad Avshalom, en las afueras de Jerusalén. Hoy en día todo ese lugar es muy bonito y muy ordenado, pero en ese entonces, 1913, no era nada fácil llegar a esos lugares y visitarlos. Este es Har HaBayit, el lugar sagrado de los musulmanes, donde aquí abajo estaba el Kodesh HaKodashim, el Even HaShtiyah. Así se veía en esos años, más abandonado de lo que hoy está. La batalla hicieron de lo suyo. Esto es un colegio hebreo en Israel en 1913. Ya hay familias, ya hay niños, ya hay un grupo de Yehudim que hace un gran esfuerzo para vivir en Israel, y aquí están todos los niños, creo que es en Jerusalén, a donde están estudiando en un colegio autónomo hebreo, donde se le enseña muchas de las cosas judías, hebreas, sionistas, algo de religión también. Y aquí están, por decirlo así, los que van a ser el día de mañana el ejército que va a conquistar Eretz Israel. Son esos niños que van criándose y creciendo
en Jerusalén. Muchas de las personas que llegaban a visitar Israel, como multimillonarios y ricos que venían del mundo judíos, se les llevaba a estos lugares para enseñarlos que el sueño sionista, el sueño judío, el sueño de Am Israel se está haciendo realidad. Una cosa es recoger dinero y pedir donaciones sobre cosas abstractas, y otra es cuando ya hay una realidad. Ese es el colegio Betzalel, el colegio de los artesanos y de los pintores, los esculturistas, los primeros, por decirlo así, israelíes que empiezan a hacer arte en Israel. Este colegio tenía mucha fama porque demostraba esa habilidad judía que había en ese entonces para tener mucho éxito en dibujos, en pinturas, en agricultura, escultura general. En el resto de Israel, pues a los judíos les toca arar la tierra a lo duro, a lo difícil, vivir en estos tipos de cabañas como un tipo moshav, yishuv, kibbutz, lo que sea, para poder de alguna forma empezar el gar'in. Gar'in es la semilla inicial de todo lo que conocemos después. Se levantan en el kibbutz así todos juntos a comer, a beber, a trabajar. Y esas eran las primeras personas que hicieron un gran esfuerzo, aunque venían de países europeos o algo así, de empezar de cero en un lugar donde toda la zona es hostil, toda la zona es peligrosa, y ellos de alguna forma empiezan a construir el país. Paso a paso, con mucha fe, con mucha emoción. Estas son la gente que construyeron nuestro país. La verdad que bonito que hubo alguien con cámara que se le ocurrió filmar eso, para que nosotros hoy, 2019, veamos eso y digamos, ya entiendo cómo comenzó y fueron los cimientos de lo que después fue Tel Aviv, lo que después fue Jerusalén, Petah Tikva, etcétera, etcétera. Aquí ya estamos viendo imágenes de Tel Aviv misma, creo que un poco de años más adelante, donde ya empiezan la gente a vivir, ya ves tiendas con nombres en hebreo, ya se ve una vida judía más sólida en Israel. Esta es Tel Aviv en ese entonces, a donde no sé cómo filmaron eso de avión, o no me imagino que tenía un dron el tipo. Pero aquí más o menos ya estamos viendo cómo de todas esas personas se está haciendo casas, edificios, barrios, etc. Aquí este video es impresionante. Este es el Rav Kook, un video de todos los rabinos de la época donde peleaban. Aquí está el Rav Sonnenfeld, Rabbi Chaim Sonnenfeld. Aquí está el Rav Arashi de Israel. Todas esas personas eran grandes rabinos que en ese momento, antes del 48, peleaban un poquito el tzivión, el color, por llamarlo así, o la filosofía que entra el país. Aquí Chaim Weizmann, uno de los principales sionistas, visita Israel y por lo tanto se le hace mucho honores, se le hace un gran recorrido. Esta gente, no se olviden, allá en Europa están peleando la idea y la ideología de construir un país, y están visitando para ver si el lugar es apto para el sueño que se está discutiendo en Basel. Aquí Chaim Weizmann se le recibe con muchos honores. El Yeshuv en Israel, aquí está el rabino que los acompaña, aquí están todos los nombres de la gente que están en la imagen que ven, y todo eso, el pueblo de Israel que está alrededor, son personas que entienden que estos allá en Europa están discutiendo el futuro de ellos y la construcción del país en un momento futuro. Hay una imagen más que yo quisiera que vean, lo voy a brincar. Esto es, creo que Petah Tikva, donde empiezan a construir. Esto es Tiberias, los Talmidei Jajamim en la tumba de Rabbi Meir Baal HaNes, estudiando Torah en Tiberias en esos años, 1913, Tiberias. Esta es la tumba del Ramjal, ¿era? De Rambam, sí, gracias. Esta es la tumba del Maimónides. Hoy en día los que fueron para allá, ya parece un palacio, y gracias a Dios donado por uno de México, Beto Cojab. Y hoy, pero así se veía hasta entonces la zona de Tiberias, los rabinos allá.
Esto es otra visita de gente importante que van visitando Israel y están haciendo cada vez más real el sueño sionista de construir un país. Aquí se ven grandes de los rabinos junto con grandes de los sionistas. En esta época todavía hay mucha unión, por llamarlo así, y un sueño común entre todos de construir el país. El Rav Kook se le ve aquí, uno de los grandes religiosos sionistas, junto con otros sionistas totalmente, por decirlo así, liberales. Pero todos entienden que hay que juntarse para hacer este sueño realidad. Son imágenes, creo que valen millones por el hecho de que nos demuestran cómo comenzó todo antes del 48. Sí, Churchill está ahí, sí. Aquí se ve el encuentro importante que se hizo con los británicos para empezar a solidar el futuro. Niños que estaban ya estudiando Torah en ese entonces, de alguna forma en los libros y idiomas que sea fácil para ellos, y la tefilá de todos esos chicos y de todas las personas que tanto sudaron, hicieron los rezos allá. Después llegaron las posibilidades de conquistar. Una señora religiosa rezando y llorando en los lugares sagrados de Jerusalén, donde las tumbas de los antepasados y de los tzadikim se llenaban de lágrimas y de visitantes que solo pedían que ya todo el pueblo judío regrese. Esa gente que querían que la realidad se cumpla, acudían a Jerusalén. Fíjense los caminos tan difíciles que eran, y ese es el cótel donde se veían ahí la gente que hacían grandes esfuerzos para llegar. Todas esas personas rezaban y pedían a Boré Olam que cumpla el sueño de Eretz Israel. Paralelamente a todas esas personas, en los campos de batalla se preparaban los grupos de ejército de Israel. Antes, que se llamaba Tzal, había el Etzel, la Haganá, el Eji, el Palmaj. Son como grupos de militares, de soldados que entrenaban entre ellos sin que nadie les ayude, y entendían que en un momento dado van a tener que sacrificar muchísimo para que los demás pasen y puedan pasar las vallas o los obstáculos y llegar a batallar para conquistar la tierra de Israel. Estos ejércitos pequeños hacían muchas operaciones contra los británicos en un momento dado, contra los musulmanes, y ellos eran los que hacían prácticamente un trabajo de conquista, lentamente pero seguro. Cuando llega la ONU, un detalle más que ocurre en esos días, más o menos, es el siguiente. Se están preparando para una gran guerra, pero la realidad es One of the most amazing stories in Jewish history is recorded in the journal. Que hace falta una claridad cómo se ve un ejército judío. Un ejército judío no puede ser un ejército normal en el mundo. Un ejército judío tiene que ser muy especial. ¿Quién nos dio la lección cómo se ve un ejército judío? Como ya saben, Bar Kokhba era el último guerrero antes que salimos al exilio. Bar Kokhba, finales del segundo templo, guerrea, batalla contra los romanos. Fallece, pero no antes de dejar en una cueva manuscritos, cartas. Yigal Yadin, arqueólogo, pero a la vez el primer jefe del ejército de Israel. Como arqueólogo, además de ser un militar importante, siendo arqueólogo, casualmente, entre comillas, encuentra él las cartas del Bar Kokhba. En una forma clara, el último guerrero de Am Israel antes del exilio le deja una carta al primer guerrero de Israel de la época moderna. Este lo escribe y lo esconde, y el otro lo encuentra. ¿Qué dicen las cartas?
En las cartas, Bar Kokhba pide por favor a la ciudad que mande al frente. ¿Qué? ¿Qué pensaría uno? Armas, soldados, comida, ropa. No. Bar Kokhba pide lulav, etrog, arbat aminim, es Sukkot, y necesitamos rezar. Con eso Bar Kokhba le aclara muy bien al primer guerrero del ejército de Israel. Guerra no guerra, sionismo no sionismo, la Torah siempre tiene que estar al frente. Y las mitzvot tienen que ser parte de los soldados de Am Israel. Con esa claridad comienzan ciertas batallas para conquistar la tierra de Israel. Y efectivamente, 1947, 29 de noviembre, cuando en la ONU se declara que se dará la posibilidad a los judíos retornar a la tierra de Israel, desde ese día, un día después, del día 30 de noviembre 1947, comienza la primera guerra conocida Milchemet Ha'atzmaut. Se la llama también Milchemet Ha'Shihrur, pero no importa el nombre, es la primera guerra de Am Israel. Los países hacen la votación, el periódico Yediot Aharonot al día siguiente sale con la gran noticia, Medina Ivrit, ya tenemos un país hebreo, 33 votaron a favor, 13 en contra, 10 se abstendieron, los que están en nombre, y cuando el mundo ve que el pueblo judío ya tiene un país, arranca la guerra, que en ella fallecen 1% de toda la población judía. Pero a raíz de la guerra, muchos árabes abandonan la tierra de Israel y hasta la fecha se llama el día Anagba. Anagba es el día que los árabes conmemoran que tuvieron que huir de Israel. Cuando nosotros festejamos Atzmaut, es decir, el día que ganamos, ellos conmemoran el Anagba, el día que tuvieron que irse de Israel. Emigrando desde Europa a Palestina, región árabe bajo control de los británicos. La mayoría árabe exigía a los ingleses frenar aquella inmigración masiva que alcanzaba ya 1/3 de la población. Los ingleses cedieron y prohibieron en 1939 toda inmigración judía, intentando devolver a Europa todos los semitas que intentaran entrar ilegalmente. El descubrimiento de los crímenes de la dictadura alemana contra los judíos provocó un cambio de mentalidad ante la situación del pueblo sin Estado. Los Estados Unidos de América se erigieron portavoces de la causa judía y exigieron a la recién creada ONU que concediera un Estado a los judíos en la región de Palestina. En noviembre de 1947, la ONU acordó la partición de Palestina en 2 territorios, uno árabe, que mantendría el nombre de Palestina, y otro judío con el nombre de Israel. Los judíos aplaudieron aquella decisión, y David Ben Gurion proclamó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. En cambio, los árabes de todos los países de la zona protestaron. En cuanto las tropas británicas abandonaron la zona, los ejércitos de los países árabes, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Irak, Yemen, Siria y Líbano, bajo la dirección del rey jordano Abdullah, invadieron Palestina con el objetivo de expulsar a todos los judíos. Sin embargo, el recién creado ejército de Israel se mostró superior a los árabes y aprovechó aquella guerra para continuar avanzando más allá de las fronteras marcadas. La ONU trató de mediar, pero su representante en la zona, el conde de Bernardotte, sería asesinado por extremistas judíos liderados por el futuro primer ministro Isaac Shamir. Aquella primera guerra árabe-israelí concluyó en enero de 1949. Israel había ocupado la práctica totalidad de Palestina, que había dejado de existir. Ahora era un Estado judío unitario. Pero el conflicto por aquel territorio no había hecho más que empeorar. Es decir, hay que entender y valorar muchísimo lo que era esa guerra primera, donde, como vimos creo que la vez pasada, muchos de los soldados eran gente sobreviviente del Holocausto, o eran gente que acaban de llegar de la diáspora,
Una vez en Israel, un militar nos contó que muchos de los soldados bajaban de los barcos y se paraban al frente. O sea, como no hay tiempo. Muchos de esos soldados, duele decirlo, se les encontró muertos con el rifle en seguro. Es decir, no había tiempo de explicarle que hay que quitar el seguro para poder disparar. No eran soldados, pero les hicieron soldados desde el barco al frente. Ya se convirtió en soldado, pero... Y seguían corriendo, decía ese militar, al frente, aunque su rifle no funcionaba. La guerra del 48, Milchemet Ha'atzmaut, causó que los judíos podrán mantener la decisión de la ONU y vivir en el territorio reducido que la ONU les dio permiso. Pero poco a poco los conflictos empezaron a ser cada vez más serios. Brincando mucho de las cosas que pasaron en el Inter, 1956, la guerra de Sinai. La guerra de Sinai, casi, Mivtza Kadesh también se llama, casi no éramos nosotros los iniciadores de la idea. Eran más Francia e Inglaterra, que querían abrir el paso de Egipto de Suez, el Talat Suez. Pero Israel se metió y también batalló y guerreó en ese entonces. En 1952, un golpe de Estado dirigido por coroneles revolucionarios derribó al último rey de Egipto, Farouk. Las esperanzas de una democracia egipcia quedaron enseguida anuladas cuando en enero de 1953 eran suprimidos todos los partidos políticos. En noviembre de 1954, el coronel Gabat Abdel Nasser se convertía en el nuevo dictador del país. En julio de 1956, Nasser se acercó a los países comunistas al comprar armas al Pacto de Varsovia y reconocer oficialmente a la China comunista de Mao, a la que la ONU se negaba a dar reconocimiento. Ante esta posición, Gran Bretaña retiró sus créditos a Egipto. Nasser respondió a aquello nacionalizando el Canal de Suez, el camino más corto entre el Mediterráneo y Asia, que pasaba a estar gestionado por el gobierno de Egipto. Francia y Gran Bretaña, que veían sus intereses perjudicados, decidieron responder con las armas, pactando con el primer ministro de Israel, David Ben Gurion. El 31 de octubre de 1956, las tropas judías invadieron la península del Sinaí, hasta entonces en poder de Egipto. Según Israel, se trataba de un ataque preventivo ante la amenaza árabe. Paralelamente, paracaidistas franceses y británicos invadieron el Canal de Suez. El dictador de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, amenazó a franceses y británicos con ataques de misiles si continuaban su ataque a Egipto. Era una maniobra para distraer la atención sobre lo que estaba a punto de ocurrir en Hungría. Pero lo más impactante es que el presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, también condenó la invasión del Canal de Suez y junto con Khrushchev exigió la retirada a franceses y británicos. El 6 de noviembre, franceses y británicos cedieron a la presión de las dos superpotencias y se retiraron. Quien no lo hizo fue Israel, que mantuvo en su poder la península del Sinaí ocupada. La retirada franco-británica supuso un éxito moral para Nasser, que se erigió líder del mundo árabe. A finales de los 50, Egipto, Siria y Yemen se unirían en la República Árabe Unida, nación cuyo dictador indiscutible sería Nasser. Con él empezamos a tener cada vez más problemas. Israel entendió que Nasser se está armando con todas las armas soviéticas, rusas, y entendió que cada vez va a ser más potente y va a ser más difícil guerrear con él y ganarle. Él también no paraba de fanfarronear que va a liquidar a Israel y va a liquidar a Israel. Y en un momento dado que le nombran el líder de todas las naciones árabes, como líder tenía que comprobar que puede él cumplir el sueño árabe. ¿Y cuál es el gran sueño árabe? Lo que no logramos hacer en el 48, hay que hacerlo ahorita y a liquidar a Israel y sacarlos de allá. La presión que él tiene en su país le causa, como ya saben en toda la historia, cuando te va mal
y quieres más fuerza, lo único que necesitas es hablar mal de los judíos. Él empieza a hablar demasiado y calentar la zona, lo que causa que no tengamos otro remedio. Y en la fecha de 5 de junio de 1967 empieza la guerra famosa, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días es una guerra que creo que queda para el resto de la historia, porque lo que ocurrió allá no era normal. Se unen todas las naciones árabes en contra de nosotros. Cuando decimos todos, es todos. Más 48, hasta Algeria llegó, Libia, Marruecos, todos los árabes se unen para invadir Israel y arrasar con ella. Lo que pasa allá, como ya saben, Israel se prepara con un ataque de sorpresa, y el amanecer del 5 de junio, mientras Nasser amenaza que va a empezar con una guerra, salen todos los aviones israelíes y empiezan a bombardear a toda la aviación egipcia mientras ellos están todavía en tierra. Además de bombardear toda la zona, los aviones y los hangares donde estaban, Israel pone bombas, se llama Tilash allá, en las pistas, para de tal forma que cuando intenten reparar siguen explotándolas. Cuando ya se está bombardeando toda la parte de la aviación, sale el ejército de Israel y anuncia Sadin Adom. Sadin Adom era la clave. Entramos con los tanques a Egipto. Y ahí empieza una guerra en la parte sur de Israel, donde se conquista Gaza, donde se conquista la península de Sinaí. Del otro lado, ahí mismo empiezan muchos soldados egipcios a rendirse y empieza Israel a tener muchísimos prisioneros. Creo que fallecieron en esos ejércitos de ellos como 15,000 soldados. Israel es bombardeada también por Jordania en el tercer día, y muchos de los que viven en la zona de Jerusalén, de Tel Aviv, son atacados por los jordanos. El ejército de Israel, cuando ya ve que con egipcio ya estuvo bien, va a la parte de Jordania, ataca fuertemente allá. Todos los caminos a Jerusalén son abiertos, todos los caminos hacia el Kotel y al Arabait, como vamos a ver en el siguiente video, se abren. Lo que faltó nada más es el sur de Israel con Siria. Y ahí recibe el jefe, el norte de Israel, recibe la orden. ¿Quién era? Moshe Dayan, creo, que da la orden a Motagur y le dice: Aleve Atzlach. Aleve Atzlach es sube y que tengas éxito. Y después que terminan de rezar en el Kotel, todas las fuerzas van hacia el norte, y en 6 días Israel conquista todos los terrenos, desde el Hermón hasta la Talat Suez. Todo eso es por el ejército. Ese es Motagur, el anterior era Moshe Dayan. Y aquí pasó algo muy interesante. Después del 48, ya no había más judíos en Jerusalén, lo dijimos la vez pasada. Todos escaparon. Y durante 19 años, del 48 al 67, no había ningún judío que llegó al Kotel. 2000 años llegábamos al Kotel. 19 años, del 48 al 67, no había nadie que lograba llegar al Kotel. Pero en esa guerra de los 6 días, las famosas voces de la radio, donde avisa que el ejército de Israel entró por Shara Arayot, está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Y Arabait Beyadenu, la famosa frase. Y todos los soldados escribiendo papelitos para ponerlos en el Kotel. Y aquí está el Rav Goren llegando al Kotel. En el fondo se escuchan las berajot y el shofar. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin y Motagur
y esos son los soldados rezando en el cótel, un sueño que se hace realidad. ¿En qué año? Fíjense algo interesante. ¿Conocen la frase, no? El año que se regresó Jerusalén a nuestras manos, Tav Shin Chav Het, 1947, es el año que retomamos de vuelta nuestra querida Jerusalén. Obviamente, a raíz de la conquista de la guerra de los 6 días, Jerusalén establece el Estado de Israel el día llamado Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim es para conmemorar aquella batalla y aquel retorno de nosotros a Jerusalén. Muy interesante las palabras de Rab Ovadia Yosef sobre el día de Yom Yerushalayim. היום נקרא יום ירושלים. אבל הנס היה בכל ארץ ישראל, שבא שמו הקדוש ברוך הוא, איך עשה ניסים ונפלאות, הציל אותנו מידי אויבינו. היה רשע עבד אל-נאצר, נשיא של מצרים, היה צורר ישראל, רשע מרושע, וכל הזמן היה מתהלל. היינו מיגים, רוסיה תשמעת לו מיגים, בגיל 21, בגיל 23, אלה המטוסים הכי יקרים, הכי חזקים, והוא היה שמח, ואומר חס ושלום את היהודים ונזרוק אותם בתוך הים, לכבוש את ארץ ישראל. ונלוו אותו גם הרשעים של דמשק, גם של ירדן, חוסם מלך ירדן, כל אלה הלכו יחד איתו. באותו הזמן היה, ירושלים הייתה חצויה לשניים. אנחנו היינו חצי כמערבי, וירדנים שרתו בכל החצי השני של ירושלים, בכל יהודה ושומרון. ואנחנו מה היינו מעטים, איזה נשק היה לנו, לא מגיעים ולא מציגים ולא שום דבר. השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא עזר לנו. היה זמן בטוח, כמה ימים, היה ראש הממשלה, היה אשכול, דבי אשכול. הוא היה נבוך, מה לעשות. כשדבר ברדיו, היה מגמגם. כן, אבל למה נאמר, הוא נבוך. והקדוש ברוך הוא עזר לנו. ושאר תשועת אדם. אלוהים נעשה חיל, הוא יבוס עלינו. נתן דעת בידי חיל האוויר שלנו. נתן להם שכל. שתי התעופה של מצרים היו מאות מיגים, מאות מטוסים. עם משלח עד שלום אחדים. איפה? ירספור. היה אומר, הגענו לתל אביב, הגענו. כך אמר לו, לחוסיין, מלך ירדן. הוא עלה במקומו עם שמו. אומר לו, הגענו בתל אביב. בשביל להכניס אותו שיצטרף למלחמה. וישראל הודיע לו לחוסיין. אנא, תשאר במקומך, תשאר במקומנו. אנא מה תעשה קטר? בשביל מה? לא רוצים לנחם איתך, אנחנו לא רוצים לנחם עמך, נגור אותו בטובות. אבל הוא הוגשה את רוחו, כתוב, ולא בא מלך סיחון, עובר בגבולו סיחון, יוציא את חוסיין. כי הוגשה השם מלך את רוחו, קיבץ לבבו, כדי שנוכל לכבוש את ירושלים וחזרה, כל יהודה ושומרון. זה היה באותו הזמן. אז אלה חיל האוויר שלנו, נתן להם כזאת הודעה, וכוח גבורה. הגיעו לשדה התעופה של קהיר, מאות מיגים. תוך 3 שעות השמידו אותם. בין השאר, ראש, מפקד התעופה של מצרים, בית עצמו לדעת. ראה מה שעשו לו,
وشبه قرطعوت شبه هذا شو ده اشتبهت وقبل. Es decir, de verdad que fue una guerra milagrosa y una guerra tan especial que marcó una escena totalmente nueva y diferente en Israel. Los árabes no podían tragar lo que se les hizo en la guerra de los 6 días y esperaron una oportunidad de venganza y volvernos con la misma moneda de un ataque de sorpresa. La guerra de Kippur, 1973, era 2 de la tarde de Kippur, donde la mayoría o casi todos, si no todos los judíos ayunando en los templos, donde la debilidad del ayuno causó que nos agarraron de sorpresa. Algunos dicen que había anuncios y había insinuaciones claras. Algunos dicen que Golda Meir, que era la primer ministra, recibió una información clarísima que va a haber una guerra. Hay otros que dicen que sí lo recibió, pero los que dieron la información, creo que era el sobrino del rey de Jordania, Hussein, que se hizo pasar como espía israelí, y hasta la fecha o muchos años no se sabía si lo fue o no lo fue. Él advirtió a Israel que va a haber un ataque de sorpresa y no hubo nada. Después avisó otra vez, sí va a haber un ataque de sorpresa y no hubo nada. Y cuando avisó la de Kippur, dijeron lobo, lobo. Entonces nadie sabe si fue espía que escuchaba que querían hacerlo y ellos lo cancelaron, o simplemente creó la falsa alarma para que cuando sea la verdadera no se escuche. Las calles y carreteras parecían una zona peatonal. Los coches no podían circular por carecer de gasolina. El origen de esta carencia estaba en otra nueva guerra en Oriente Medio, la cuarta desde la existencia de Israel. El 6 de octubre de 1973, aprovechando la fiesta judía de Yom Kippur, el dictador de Egipto, Anwar el-Sadat, se puso de acuerdo con el dictador de Siria, Hafez al-Assad, y ambos ordenaron la invasión de Israel con el objetivo de poner fin a la existencia de aquel Estado. La Unión Soviética había suministrado armas a Egipto y Siria. En consecuencia, los Estados Unidos dieron todo su apoyo a Israel. De nuevo, las tropas israelíes ganaron la guerra y su ejército se disponía a seguir avanzando ocupando nuevos territorios árabes. Como respuesta, los países árabes, suministradores de petróleo encabezados por Kuwait, acordaron reducir un 5% el suministro de petróleo a Estados Unidos y al resto de países que apoyaran a Israel. Esta medida seguiría en vigor hasta que Israel abandonara los territorios ocupados desde 1967. Inmediatamente, el precio del petróleo se cuadruplicó. En noviembre, los países árabes redujeron el petróleo en un 25%. El desastre económico para Estados Unidos y para Europa Occidental no se hizo esperar. La industria inmovilística cayó por los suelos. No solo los ministros de Exteriores de Europa y Estados Unidos, sino que también Japón presionó para que Israel declinara su expansión. Finalmente, el gobierno de Golda Meir aceptó aquella situación y el 24 de diciembre de 1973 los países árabes acordaron subir nuevamente la producción. A raíz de ese problema, Israel estaba muy ocupada de cómo el mundo está viendo la invasión del 67. No estábamos listos y no estábamos preparados, y de sorpresa, el día de Kippur, atacan, y si no me equivoco, ahorita no tengo el número exacto, perdemos más de 2,000 soldados en esos ataques. Mi papá, Zichrono Libraja, era soldado que batalló en esa guerra, y me acuerdo que él me contaba que en una de esas, ellos eran la segunda línea. La primera línea ya murieron todos, entonces ya llegaban con la segunda línea. Y él estaba en la segunda línea y muchos de sus soldados y el batallón que él iba en él ya murieron también. Entonces quedó él y un grupo muy pequeño de soldados, unos 4 o 5, con un misil antiaéreo. El problema, dice mi papá, que estábamos en una colina y llegaban todos los árabes corriendo, parecían como hormigas, corriendo, todos así, cantidades. Y no teníamos arma para dispararles. Entonces el jefe ordenó que agarren el misil contra el antiaéreo
y de alguna forma lo acuesten, lo tiren hacia abajo para lanzar a los que están corriendo, porque el problema ya no eran aviones, eran los que están corriendo hacia ellos. Lo acostaron, tiran un primer misil y cae al final detrás de todos ellos. Otro lo acuestan más y entendían que aunque den, matarán ¿a cuánto? A 10. El resto va a seguir corriendo, no hay nada que hacer. Ya preparando casi la Shema. Tira el otro misil y casualmente, entre comillas, el misil cae en un conducto de petróleo, ducto de petróleo, y explota eso y hace un humo anormal de lo que parecía una bomba medio atómica casi. Y todos los árabes se dan media vuelta y corren de regreso por el miedo, porque no entendieron que están lanzando allá. Y ahí tenían el tiempo de un poquito retirarse, escaparse, reorganizarse. Y al final sabemos que Baruch Hashem ganamos de alguna forma o terminamos esa guerra con muchos heridos, muchos fallecidos. Pero Am Israel siguió. Y siguió con un frente nuevo. El frente ahorita en el norte de Israel. La guerra del Líbano. Es una guerra ya totalmente diferente. Porque ya se hizo un pacto de paz con Egipto. Ya se hizo un pacto de paz con Jordania. Y lo último que quedó ahorita es Siria. A través de Siria y Líbano se genera la guerra del 1982, la primera guerra del Líbano. La segunda guerra del Líbano, 2006, se realiza ya entre Israel y Hezbollah. No es tanto con Siria, es más con Hezbollah, que hace ataques terroristas a Israel. La primera guerra se genera debido a que Israel recibe constantemente disparos y misiles de Jordania, del Líbano. Jornada de batallas en el sur del Líbano. Ya desde la mañana se produjeron duros intercambios de fuego entre Tzal y Hezbollah en la zona de Avivim, cerca de la frontera. El sur del Líbano, con nuevas viejas imágenes. Tzal utilizó una gran parte de sus capacidades ofensivas, disparos de artillería, ataques aéreos, tanques, fuerzas terrestres. La aldea de Maruma Ras soportó durante horas ataques directos, todo para confinar a Hezbollah y evitar más ataques sobre soldados y civiles. La operación ya había comenzado en la madrugada con una emboscada que realizaron milicianos de Hezbollah en lo que en el pasado era el puesto militar israelí de Yaked y que se convirtió en un enclave de la organización terrorista. La emboscada de Hezbollah espera sobre el terreno, cuando también una unidad especial de Tzal ingresa y avanza hacia la emboscada como parte de la operación. Solo que esta mañana, cuando los soldados se levantan y comienzan a caminar, Hezbollah logra identificarlos y abre fuego. 2 soldados mueren, otro soldado es herido, los soldados responden abriendo fuego, matan a un terrorista y comienzan a perseguir al resto, que se retira. Un tanque que llega para colaborar con las acciones de rescate es atacado con un mortero. También aquí hay heridos, uno de mediana gravedad y 6 leves. En total, 9 heridos. Durante horas, Tzal trabaja para rescatarlos bajo el fuego pesado que llega desde el poblado de Maruma Ras. También el lado israelí de la frontera es golpeado con morteros, no hay heridos. Estas acciones de Tzal tienen como objetivo destruir a los puestos que tiene Hezbollah sobre la frontera, de manera que sea como sea que termine esta guerra en el norte, a Hezbollah le resultará muy complicado regresar a sus antiguas posiciones. Estas son imágenes que difundió ayer Hezbollah, según dicen, de soldados israelíes sobre suelo libanés. En el Ministerio de Defensa todavía no quieren en esta etapa ingresar con una operación terrestre de gran envergadura, sino que desean continuar con las incursiones esporádicas de las unidades especiales. Todo eso causó que en el norte de Israel, en Líbano, muchos soldados entre la guerra del Líbano 1 y 2, lamentablemente fallecieron, muchos heridos, pero de alguna forma lo único que se quiso es dar paz y tranquilidad a todas las ciudades y asentamientos en el norte, especialmente Kiryat Shmona. Como ya saben, hace unos meses atrás, Israel descubrió que Hezbollah hizo túneles, 5 o 6 túneles desde el Líbano, pasando por debajo para llegar hasta Metula y conquistar por debajo de la tierra con ataques de sorpresa la ciudad. Es un problema que Israel vivió en el norte, sigue viviéndolo. El problema todavía es latente. Esperemos que nada grave pase allá. Otra guerra, y casi la última para hoy que vamos a ver, es la guerra del Golfo, que es un poco complicado llamarla guerra,
porque eran nada más misiles hacia nosotros, pero no había guerra de parte de nosotros. Pero la guerra del Golfo es una guerra donde se nos repartió, y me acuerdo muy bien esa época, todas esas máscaras que vieron aquí en la imagen. En 1991 comienza 39 misiles de Scud de una tonelada de bomba. Se mandaba a Israel y lamentablemente en esa guerra Israel tenía que sufrir las consecuencias de lo que hicieron las Naciones Unidas contra Saddam Hussein. Él, en vez de guerrear contra ellos porque no podía, tomaba el coraje contra nosotros y mandaba los misiles a Israel. Israel se la ordenó que simplemente no actúe y no bombardee de vuelta a Irak. ¿Por qué? Porque en las 39 naciones que se unieron para batallar contra Saddam Hussein, muchos eran países árabes que también estaban en contra de ese dictador. Pero si Israel ataca Siria, Irak, ellos se salen de la coalición. ¿Qué decía Estados Unidos? Quédense callados, reciban los misiles, no actúen, déjenos a nosotros trabajar. Era una situación muy incómoda donde sabías que puedes hacer algo y apoyar y ayudar, pero no podías hacer nada, solo recibir los misiles. Quiero que sepan que la guerra del Golfo fue un milagro anormal de recibir 39 misiles, como dije, de una tonelada de explosión y sin muertos. A lo mejor uno, y algunos fallecieron porque de las máscaras. Saben que las máscaras, algunos se olvidaban quitar el tapón así y se asfixiaban, creían que es la bomba química que Saddam Hussein tiró. Me acuerdo en esa época nos ordenaron poner tapes en las ventanas porque si explota, económica, cloro en las puertas de abajo. Había mucha gente que se les decían cortar la barba para que pongan la máscara mejor. Los niños tenían que estar en un bardaz que era como una cuna especial, porque el miedo mayor que era que los misiles que él mande sean no convencionales, sean químicos, y eso a Israel le alarmó demasiado. Lamentablemente después nos enteramos que las máscaras nunca funcionaron. Y los que hicieron el negocio redondo eran los alemanes, que a Saddam Hussein le vendieron las armas y a nosotros vendieron las máscaras. El mundo, como es. Todos conocemos cómo terminó la historia. Saddam Hussein se encontró, terminó ahorcado. Israel se deshizo de un problema iraquí que tenía. Todas esas guerras causaron muchos heridos. Y es un momento, creo, que debemos sensibilizarnos y un poquito pensar en muchos de esos soldados que tuvieron que arriesgar su vida. Muchos de ellos regresaron del campo de batalla sin pie, sin manos, sin ojos, heridos leves, heridos graves. Hay algo que siempre digo, no importa tu opinión religiosa, sionista, todo eso debe dejarse de lado cuando se trata de un soldado herido que se merece tu tefilá, se merece tu berajá, tu misheberaj, tu refuá shelema, deseándolos, porque son gente que al final nada más querían que tú como judío o como israelí vivas tranquilo en el país. Aquí, en México, nos enteramos en un momento dado, hace unos meses atrás, de Bet Alohem. Bet Alohem es un lugar en el cual todos los soldados heridos reciben atención para intentar, uno, curarles lo más que se pueda, y dos, hacerle parte de la sociedad. Lo más que puedan ser deportistas, ser padres de familia, trabajar, etc. Ahorita que estábamos en Israel, fuimos a visitar el lugar, y sí les digo, qué dolor que existe un lugar así. Y qué maravilloso que existe un lugar así. Es como algo un poco contradictorio. De una parte dice, ay, qué dolor que existe algo así. Pues qué bueno que existe algo así.
abandonamos a nuestros heridos en el campo de batalla. No abandonamos a nuestros soldados cuando ya no pueden cumplir con su servicio. Después de resultar herido me sentía fatal. No quería salir siquiera de casa. Sencillamente no podía creer que algo así me había sucedido a mí. Veía a mis amigos que finalizaban el servicio militar y seguían con sus vidas, y yo estaba trabado en esta interminable pesadilla. Tras ser herido te sientes diferente de todos los demás. No tienes lo que ellos tienen, te sientes solo. Así me sentía yo hasta que vine por primera vez a visitar Beit Alohem. Para 50.000 veteranos discapacitados de Tzahal hay un segundo hogar. Para algunos de ellos, este es su primer hogar. Este es el lugar donde ellos no renuncian a sus sueños. Un sitio que les brinda más de una razón para ponerse de pie cada mañana, a pesar de lo difícil que resulta. Un espacio donde encontrarse con otras personas, un lugar que da fuerzas para seguir viviendo. Beit Alohem es un centro de rehabilitación, deportes y recreación, y sirve a los veteranos discapacitados por el resto de sus vidas. Beit Alohem fue el primer lugar donde hallé esperanza. A partir del momento en que puse un pie en Beit Alohem, nadie me permitió bajar los brazos, renunciar. Me sentía como un niño introducido en un nuevo mundo por primera vez en mi vida. Aquí es donde conocí gente en igual condición que la mía, que llevan una vida independiente y feliz. Esos muchachos me dieron fuerzas para seguir adelante. Comencé a trabajar y, a pesar de los pronósticos, me fui volviendo aún más fuerte y en mejor estado físico que mis amigos no discapacitados. Esa fue la primera vez en que recordé cómo era sentir esperanza. Al ver a los amigos a mi alrededor atravesando las mismas dificultades, ya no me sentí solo o desamparado. Esos amigos me dieron la fuerza para creer que todo es posible, que somos como hermanos y podemos, y juntos lo haremos. Ante cada dificultad con la que me enfrento siempre encuentro a alguien que me diga qué debo hacer y cómo sobreponerme. Se podría decir que este lugar me devolvió la vida. Aquí supe que sin importar en qué situación me encuentre, siempre podré tener una vida completa y feliz. Pero no se trata solo de mi condición física. Desde que llegué aquí, he pasado mis fines de semana con amigos en mi misma situación. Amigos con los que paso tiempo, viajo con ellos por el país, me divierto, pasamos juntos nuestras vacaciones como una gran y feliz familia. Beit Alohem es el lugar que me trajo de vuelta a la vida en cuerpo y en alma. De nuevo, como les dije, ¿cuánto debemos a esas personas? ¿Cuánto debemos de rezar por ellos? Ya les dije la vez pasada y ahorita sí están aquí las tarjetas que hicimos para que cada uno de nosotros rece por uno de esos heridos. Tarjetas, con cada tarjeta con otro nombre, donde quiero que cada uno tenga su tarjeta en la cartera, y en un momento dado cuando abras el Ejal o cuando leas Teilim o cuando tengas un tiempito de rezar, saques la tarjeta con el nombre que te tocó y reces por esa soldada o ese soldado para que tengan refuah shelema. Al final de las clases lo tendremos aquí. No tenemos que dejar, como dije, de pedir por cada soldado de ellos. Los que están batallando, los que están heridos, cada verajá que vamos a hacer, tienes que sentir que es tu mínima colaboración con todas esas batallas, con todo eso. Si tienes fe en Dios y sabes que tus rezos y plegarias, como comenzó la clase hoy, de las plegarias que ayudaron para que eso pase, hace falta rezar para que eso
בכל צבאיהם, תפעלו לפניהם לחלב. חבל תבוא בנגבר, ונגבר תחברנו. Como dije la vez pasada, el sionismo tiene muchos colores, pero hay algo que nos debe de unir a todos nosotros. Es la parte de la unión entre todos nosotros. En un cuerpo humano, el ojo no camina y el pie no escucha. El corazón no respira y el pulmón no bombea sangre. El cerebro tiene su función y las uñas también, pero junto es el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo de un pueblo. Cada uno tiene su tarea, cada uno tiene su misión. Cada uno colabora en lo que se necesita para que el cuerpo funcione. ¿Qué es sionista? Te lo dejo a tu criterio, en tal que sea algo pro Am Israel, pro el país, pro la Torah sagrada, lo que tú quieras, ubícate en el cuerpo, pero haz algo y siéntete parte de este pueblo tan maravilloso. Si sionismo significa mangal en Yom Ha'atzmaut, o sionismo se llama estudiar Torah, si sionismo se llama bandera o sionismo se llama Shabbat, pues cada uno que ponga su criterio. Obviamente la lógica debe de ser que todas las cosas que nos mantuvieron durante la historia deben de permanecer en los criterios básicos de nuestro sionismo. No olvidarnos que venimos de Abraham, Isaac y Jacob. No olvidarnos que en el monte Sinai recibimos una Torah sagrada. No olvidarnos que la tierra de Israel fue conquistada por Yoshua bin Nun. No olvidarnos que el rey David y el rey Salomón construyeron el Bet HaMikdash. No olvidarnos del segundo templo. No olvidarnos de todos los soldados que volvieron a batallar y guerrear y todos los que construyeron con sudor y lágrimas las casas, sembraron, plantaron. Todo eso se llama Am Israel. תגידו, אני ציוני? נניח שאני עומד בתפירה גם אם פחות מתחבר לאקט, אך מול מראה של ארון עטוף בכחול ולבן, ארגיש תמיד כאילו משהו פרטי נלקח ממני, הלב פשוט שותה דם. האם אני ציוני? לא התגייסתי לצבא ותמיד מותחת בי אותה הטענה שאני לא משרת את המדינה. אבל היי, אני מתנדב בעזר מציון, איחוד הצלה, ידידים, זקה או מד"א או יד שרה, אולי אני קצת ציוני. בעיניי חילול שבת הוא רמיסת סמל הלאום, פצע פתוח בלב האומה, אבל לעולם לא ארמוס ואזלזל בדגל המדינה. כן, כואב לי מאוד שחילונים נוסעים בשכונה בשבת, אבל אעלה על אופנוע תוך כדי אותה השבת להגיש להם עזרה ראשונה אם חס ושלום נפגעו בתאונה. תגידו, אני ציוני? לא, אני לא חושב שמדינת ישראל היא התגשמות חזון הנביאים. הוא מחכה עדיין לגאולה השלמה. אני לא מנפנף על המנגל ביום העצמאות ומאמין שהתורה שלנו היא סוד קיומנו כאן. הוא מתפלל 3 פעמים ביום, ותחזינה עינינו בשובך לציון. תגידו, אולי יש בי משהו קצת ציוני. הציונות שלי אולי אחרת, אבל העם שלי אחד. בואו נשמור עליו שרק ימשיך להיות כזה. תמיד. Es decir, cada uno de nosotros tiene que saber que somos un pueblo y la unión entre nosotros hará la fuerza. Podemos tirarnos uno al otro cuál es el idealismo y cuál sería la mejor opinión o la mejor conducta. Pero como dije en una ocasión, los corazones tienen derecho de ser, las cabezas tienen derecho de ser diferentes, pero los corazones no. No porque seas diferente a mí en mis opiniones, te tengo que odiar. No porque no opines de la misma forma que yo opino, no te debo de amar. Somos un pueblo que si nosotros no nos amamos entre nosotros, ¿quién en el mundo nos va a amar a nosotros? Conclusión, la semana que entra tenemos el gran debate, que no lo hicimos la semana pasada porque tuvo que viajar a Israel. Hablando de sionismo, fui a ver la tierra.
Y la semana que entra nos toca el gran debate. Y después, Bezrat Hashem, el conflicto Israel-Gaza. Con todo lo que está ocurriendo allá, es muy interesante lo que está pasando en Gaza. Mientras, no quiero cerrar sin antes ver qué tan afortunados somos. Rezamos, batallamos, construimos, sembramos, pero al final lo logramos. Tenemos un país realmente especial. Y en 70 años de existencia logramos lo que muchos países en el mundo ya quisieran. Conclusión, de verdad somos orgullosos de lo que somos y se lo debemos a muchas personas que sudaron para que eso sea realidad. Ojalá que Akadosh Baruj Hu siga protegiendo esta gran nación y Bezrat Hashem la semana que entra estaremos aquí a un gran debate para escuchar diferentes opiniones, pero con una mente abierta que sabe escuchar y al final formar el criterio de cada uno. Muchas gracias a todos.